que entre un 3 y un 16% de los escolares son disléxicos, que la mayoría son varones. Y bueno, vamos a investigar ahora con la psicóloga y maestra Paula Fasari si esto es realmente un problema, qué soluciones le podemos encontrar y cuáles son los síntomas primarios para poder decir mi hijo es disléxico. ¿Cómo andás, Paula? Muy bien, ¿y tú? Gusto recibirte como siempre. Bueno, ¿qué es dislexia? Bueno, cuando hablamos de dislexia estamos hablando de una alteración en la lectura. En la lectura. Es en la lectura, que muchas veces se piensa que es solo en la escritura, pero en realidad el problema se origina en lectura. Lo que pasa es que están tan relacionadas la lectura y la escritura que suelen verse las consecuencias en ambos campos, ¿no? Si yo no sé leer, no puedo escribir, y si no sé escribir, correcto. no sé leer, ¿no? ¿Y qué pasa cuando lee un niño que es disléxico? Pueden pasar dos cosas y ahí vamos a diferenciar los tipos de dislexia que hay. Está bien. Uno de los tipos de dislexia es la dislexia disgestáltica, y antes de explicarte eso te explico otra cosa. Cuando nosotros leemos al principio, cuando estamos aprendiendo a leer, Sí. viste que vamos aprendiendo letra a letra, y entonces yo voy a leer mamá, por ejemplo, digo Ahí está, hago ese tipo de haciendo lectura. como el sonido primero de la... Ahí está, a medida que me voy ejercitando en eso ya puedo tener una foto de la palabra, digamos, en mi cabeza, donde yo veo la palabra y no tengo que ir letra a letra, ya reconozco la figura, es por imágenes. Al niño que tiene dislexia disgestáltica lo que le ocurre es que no puede llegar a hacerse esa imagen, entonces siempre lee letra a letra. La lectura es súper trabajosa, con mucha dificultad, le lleva mucho tiempo, tiene que ir pensando cómo se dicen las letras. Cuando se han hecho mapeos cerebrales en los disléxicos de este tipo se ve que se tiene que activar, viste que se pinta de verde flúor las zonas que están trabajando el cerebro cuando es ese tipo... Bueno, y se tiene que ver la zona occipital trabajando cuando esté leyendo, y sin embargo se activan las zonas frontales del cerebro indicando un esfuerzo razonado por leer. No llegan a hacer esa automatización que hacemos todos, y el esfuerzo por leer es muy grande. Lo que tiene de positivo es que es un niño que es consciente de que tiene esa dificultad y que a su vez cuando termina de leer todo un texto, si le preguntamos de qué se trataba, tiene una idea bastante aproximada de lo que es. Bueno, porque es el gran problema al inicio de la lectura de los niños, ¿no? Que es tan lento la forma en que leen que cuando termina la oración no se acuerdan de cómo empezó. Exacto. El otro tipo de dislexia es la dislexia difonética, y es lo contrario. Son niños que han logrado hacerse una imagen de las palabras, pero en forma equivocada. Anticipan, que es lo que dice la palabra, con mirarla y no ir letra a letra, pero anticipan mal. Entonces, por ejemplo, dice cabello y ellos leen caballo. Claro. Y continúan leyendo todo el texto a una velocidad normal, anticipando mal, y lo que termina ocurriendo es que cuando termina el texto le preguntamos, bueno, ¿de qué se trataba? Y hay toda una historia paralela creada que no tiene nada que ver con lo que el texto dice. Ahí está. La dificultad en este tipo de dislexia es que no es reconocida por el sujeto en un principio, necesita que le hagamos notar eso, y que va a tener que aprender a hacer lo otro, a bajar y a ir letra a letra. ¿Por qué está esta dificultad? Porque es como que la memoria en los disléxicos, en cualquiera de los dos tipos, no los auxilia para recordar con exactitud cómo era que se decía tal letra y cómo era que se escribía. Entonces eligen arbitrariamente, por ejemplo, confunden las grafías antitrópicas, que son la B y la D. Si pensás, lo único que tienen es una orientación izquierda-derecha diferente. La P y la Q, la H con la M con la N en la imprenta minúscula, que se parecen bastante. Entonces, cuando van a leer la palabra, eligen arbitrariamente cuál de las dos puede ser. O cuando van a escribir, les ocurre lo mismo, no recuerdan ese sonido con qué letra se correspondía, con qué dibujo de letra. Entonces es como que hay que aprender, los disléxicos tienen que aprender a observar, aprender de vuelta a observar con minuciosidad para recordar y hacer esa correspondencia, cuál es la letra y cuál es el sonido que lleva, ¿no? Perfecto. En cuanto a las causas, antiguamente se pensaba en una lesión cerebral, pero eso quedó totalmente descartado. Y lo que se ve hoy en día es que es algo genético. Se transmite 4 veces más en varones que en mujeres, y casi siempre por línea paterna. Y en familias con disléxicos en general se puede ver que hay antecedentes. Si mi hijo es disléxico, el papá seguramente también fue, seguramente también hay alguien más en la familia. Si un papá es disléxico, su hijo tiene 50% más de probabilidades. Y si en un gemelo se diagnostica dislexia, su hermano tiene 92% de probabilidades de ser disléxico también. Poco porcentaje de zafar de esa situación, entonces. O sea que es bastante también esta teoría de lo genético es una teoría bastante fuerte, ¿no? El asunto es que, claro, como estamos tratando acerca del cerebro y su funcionamiento, hay cosas que no se han terminado de explorar. Correcto. Pero lo que se puede ver es esto, ¿no? Perfecto. Tenemos acá unas imágenes que trajiste hoy que me gustaría mucho que las pudiésemos comentar con referencia al tema de la dislexia, que estarían prontas por ahí.
Ahí vemos la escritura de un chico de 13 años con dislexia, donde vemos que confunde sonidos, ¿no? Tiempo pone por tiempo y elige arbitrariamente la letra que va a poner. Están marcadas las palabras donde tuvo errores, ¿no? Son errores que no son propios de nuestro idioma, que no es el uso de una H, que bueno, que es una dificultad del español, una letra que no suena, sino que son otro tipo de errores. Ahí vemos números que pueden aparecer totalmente rotados, escritura en espejo, escritura también fuera de los renglones, porque el tema espacial es algo que puede aparecer también. Pero decime una cosa, ¿y en qué momento entonces? Porque en general, al principio de cuando un alumno está aprendiendo a leer y escribir, esto es normal, ¿no? Estas cosas aparecen. Ahí vemos ejemplos en lo adulto, ¿no? Que puede ser estrategia publicitaria o no. Y ahora va a continuar otro igual. Esto que tú decís es importante. No se puede diagnosticar dislexia antes de los 8 años, porque hasta esa edad el niño se está exponiendo al código de la lectoescritura y está aprendiendo. Y ahí vemos imágenes que ayudan a afinar la observación, como decíamos. Encontrar todos los que son del mismo tamaño que la muestra, encerrarlos, ¿no? Son actividades que tendrían que empezar por cosas que no sean con letras, como esto. Encerrar todos los que cumplen una misma función, por ejemplo, medios de transporte. Podríamos encerrar ahí, ¿no? Implica que el niño observe. Descubrir el que es un intruso o que no pertenece a esa categoría. Por ejemplo, en el primero son todos flores y después la mariposa, o en el segundo son todos mamíferos y hay una gallina que es ovípara, que pone huevos, ¿no? Entonces sería reconocer intrusos, eso es un juego que podemos hacer con ellos. Ver cuál continúa en esta categoría. En el primero hay 2 círculos, un cuadrado, 2 círculos, un cuadrado. Bueno, al llegar al cuadrado, ¿cuál de los dos iría? Y puede hacerse con más complejidad, ¿no? Ahí tenemos otros en los que hay que ordenar la secuencia, son 4 historias distintas. También implica que el niño observe, que piense y que ordene, ¿no? Están entrando otras cosas, otras habilidades, pero podemos citar esta para el tema de la observación. En esta es algo que a los niños les gusta mucho, une los puntos y descubre la figura. Sí, les encanta. Pero en vez de números, yo le puedo cambiar y ponerle letras, cosa que cuando tenga que unir donde va la B o la D, tenga que pensar cuál de las dos va. Claro. O cuando tiene que unir la M con la N o con la ñ, pensar cuál de esas 3 es ese sonido. Va a tener que pensar bastante ahí para poder unir y que le quede bien el dibujo. Entonces le va a interesar descubrir bien cuál es la B y cuál es la D. Si se sabe el abecedario, ¿no? Si no se lo sabe, le puedo dar como muestra. Ahí tenemos algunos ejemplos más. En internet encontramos miles de estos modelos. Sí. Podemos cambiar, en vez de números, ponerle letras. Perfecto. Y es algo que a ellos les gusta. Y este es otro. Tenemos B y D, y le damos para que pinte, y si pinta bien va a descubrir, por ejemplo, la figura que está al lado. Claro, correcto. Esto también se puede hacer con otras letras, con la P y la Q, con la M, con la N, con la H, lo que sea, ¿no? Ahí hay otros ejemplos donde tienen que descubrir los que son iguales a la de la muestra. Por ejemplo, encontrar todas las B en el primer grupo de letras. En esta tiene que descubrir un intruso. Si nos fijamos bien en la primera línea, por ejemplo, dice boca en todas y en una aparece cabo. Claro. Esto también implica observación y acá ya estamos observando sobre las letras. Ves que yo le voy a ir poniendo actividades que observe sobre objetos o dibujos. Cuando domina bien eso, paso a la observación de letras. Ahí está. Decime una cosa, ¿qué avance logra el niño, un niño disléxico? ¿Es disléxico toda su vida? Un disléxico es disléxico toda su vida, sí. Toda la vida va a tener esta dificultad para memorizar. Sobre todo son algunos grupos de letras lo que le pasa al niño, no es que le pasa con todas las letras.